Videazo tenemos el día de hoy porque ya comenzó la preventa para la cartelera que estelarizará Rafael el Divino Espinosa contra el Chirino Sánchez en Las Vegas. Y estén muy atentos a este video porque lo que se viene es espectacular. En este video vamos a platicar del regreso de Rafael el Divino Espinosa, quien se catapultó a la fama internacional en el 2023 al derrotar por decisión mayoritaria al poderoso tren cubano Robeisy Ramírez, quien pasaba por su mejor momento en una pelea que jamás olvidaremos, una pelea donde el Águila de Jalisco valientemente demostró que a un mexicano nunca hay que darlo por muerto, un mexicano que creyó en Dios y en sí mismo y al final se convirtió en campeón del mundo peso pluma por parte de la WBO en una batalla cardíaca. Nosotros, mi hermano y yo en lo personal teníamos muchas ganas de que el Divino regresara al ring y esto es un hecho. El Divino Espinosa regresa el viernes 21 de junio en Las Vegas, para que le apuntes por ahí, viernes 21 de junio en Las Vegas contra un mexicano extremadamente difícil, mis amigos, Sergio el Chirino Sánchez. Sergio Chirino Sánchez recibe la oportunidad de su vida, intentará arrebatarle el título al campeón. El Chirino intentará arrebatarle el título al Divino Espinosa y yo les prometo que este tiro va a ser un tirazo por las condiciones boxísticas de ambos. Vamos a ver una guerra clásica, sangrienta, demoledora entre mexicanos. Quédate hasta el final porque en este video también vamos a platicar de David el General Cuéllar, el arma secreta de México en las 118 libras. Una bomba con este video, te prometo que te la vas a pasar muy bien y si apenas vas llegando a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Rafael el Divino Espinosa regresa el viernes 21 de junio en Las Vegas y enfrentará al peligrosísimo Chirino Sánchez, la primer defensa del Divino, y se la pusieron bastante difícil. El Chirino Sánchez es un excelente guerrero jaguar, es un jaguar contra un caballero águila. Esto es lo que es esta batalla, mis amigos. Sergio el Chirino Sánchez tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut y solamente una derrota ante Mauricio el Bronco Lara. Mauricio el Bronco Lara tuvo el poder de noquear al Chirino Sánchez en el 2018. En Tlalpan el Bronco Lara lo noqueó en el round 2. Pero después de esa descalabradota, el Chirino se puso las pilas y ha hilado 12 victorias consecutivas. Trae una efectividad noqueadora del 50%, tiene 29 años y es de Oaxaca. Según su BoxRec, está en el lugar número 30 de la clasificación internacional de los pesos pluma. Por los pocos registros que hay de este gladiador, sabemos que es un hueso duro de roer. Por su parte, el campeón Rafael el Divino Espinosa, con 30 años de edad, mide 1,85 metros de altura, tiene un alcance largo, ahí radica su poder. Sus brazos son perfectos para el boxeo, su alcance llega casi a los 190 centímetros. Tiene una efectividad noqueadora asombrosa del 83%. El Divino pega muy duro. Un 83% de efectividad noqueadora es impresionante. De Guadalajara, Jalisco, para el mundo, Rafael el Divino Espinosa, campeón de la WBO peso pluma, y mi pronóstico es que este pleito va a ser una guerra auténtica, va a ser un tirazo y que la gana el Divino por nocaut. Divino Espinosa tiene mucha disciplina, tiene una gran pecada, aguanta mucho castigo también, es de esos peleadores que los tumbas pero se levanta. No lo rompes, nadie nunca lo ha noqueado, es de los que se levantan para pelear y seguir luchando hasta el final, lo que signifique el final. El Chirino, en cambio, no se levantó contra el Bronco y eso a mí como fan me dice mucho. Sin embargo, también sabemos que Chirino aprende de sus errores y se reconstruye constantemente, por lo que no será una pelea fácil, no será fácil noquear al Chirino, pero no creo que esta guerra se vaya a la distancia.
¿Cuál es la opinión de ustedes, el respetable público? ¿Gana el divino? ¿Gana el chirino? Yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Es una primer defensa que a mi parecer no está nada fácil. Es difícil. El chirino es un rival muy peligroso y sabe usar bien sus recursos, pero considero que después de la pelea contra Robéis y Ramírez, el divino ha crecido y ganó mucha experiencia como boxeador. Creo que el divino sí tiene el poder y todas las condiciones para noquear al chirino, y ya después vendrán cosas más pesadas en peso pluma. Hay gente muy peligrosa en el peso pluma como Brandon Figueroa, como el Venado López, como el británico Nick Good, como Nick Ball. A mí en lo personal, después de esta guerra mexicana, me gustaría ver al Divino Espinosa pelear contra Brandon Figueroa, porque tiene que vengar a los mexicanos. Brandon Figueroa se ha convertido en un matamexicanos al pulverizar a nuestro Pantera Neri en el 2021 por nocaut y noquear al grandioso Jesse Magdaleno hace poco. ¿Quién va a detener a Brandon Figueroa? Muchos lo subestiman por su aparente frágil físico, pero este es un peleadorazo, es un escorpión que tira venenosos aguijonazos en el hígado, y yo creo que la pelea más atractiva en esta división sería Divino Espinosa contra el campeón interino de la WBC, Brandon Figueroa. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios después de que vean este video. Y miren, hablando de clasificaciones, el otro día me encontré en Twitter con que David el General Cuéllar acaba de ser posicionado al lugar número 2 del ranking de la Organización Mundial de Boxeo. Y estas son noticias enormes. Ojo, no es la clasificación de BoxRec, es la clasificación de la Organización Mundial de Boxeo, es la oficial. El arma secreta mexicana, el rey destructor de Querétaro, el temible y fiero David el General Cuéllar, no tarda en hacer una pelea grande. Hasta el momento no ha salido de México, pero esto es el indicador. Este número 2, este lugar número 2 en la clasificación mundial es lo que me indica a mí que el General Cuéllar está a punto de ser una pelea grande, está a punto de saltar al super estrellato. De mí se acuerdan los verdaderos fans del boxeo, saben quién es el General Cuéllar. Es el gallo fino mexicano que va a poner la paz y el orden en las 118 libras. En lo personal me gustaría ver al General Cuéllar contra Yoshiki Takei, y en Japón, para que vean nomás la calidad de este gallo fino, el General Cuéllar al que voy sin ver. Su reputación lo precede, y si quieres que hagamos un video especial de David el General Cuéllar, un video más a profundidad porque creo que se lo merece, házmelo saber con un comentario, porque creo que el general merece un video aparte, un video estelar. Lo que sí te podemos adelantar es que la próxima vez que escuches noticias del General Cuéllar será por algo verdaderamente grande, porque así son los gallos finos mexicanos y no hay quien los detenga. Hoy por hoy México es el mandamás del boxeo mundial y estamos ante una camada de oro. Esta generación de boxeadores son una generación dorada que nos hace sentir muy orgullosos, y David el General Cuéllar es un prospecto sumamente interesante por la brutalidad con la cual pelea y su técnica. No es un boxeador común, huele la sangre desde lejos, tiene un instinto para oler las debilidades y desde ahí los ataca, neutralizando los puntos fuertes de sus rivales. El boxeo brutal del general saltó a la fama la fatídica noche del 16 de octubre del 2021, donde en el sexto round, después de haber recibido una paliza del General Cuéllar, Moisés Fuentes cayó noqueado y ya no se levantó. Su cuerpo tuvo que ser sacado en camilla ante la mirada atónica y estupefacta del respetable público, algo verdaderamente terrorífico. Debido a los múltiples traumatismos, Fuentes tenía coágulos en el cerebro y lo operaron. Gracias a Dios quedó con vida, pero un año después falleció después de luchar duramente por su vida. En paz descanse Moisés Fuentes. El General Cuéllar es temido por esa razón. Sus golpes son de otro planeta. Es un gallo que dará mucho de qué hablar. Tiene apenas, escucha bien, 22 años y su récord profesional es de 26 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut. Un boxeador muy técnico, amén de que tiene durísima pegada. Es de Querétaro y está rankeado en el lugar número 2 de la clasificación internacional de los pesos gallos por parte de la OMB.
Ojo, porque el general Cuellar, de seguir derrotando a todos en peso gallo y limpiar la división de los gallo muy fácilmente, puede subir a super gallo y retar a Naoya Inoue. Naoya Inoue, recordemos que ya tiene 31 años y el general Cuellar tiene 22. Y lo repito, el general Cuellar va a dar mucho de qué hablar. Y volviendo a la pelea del Divino, espero que el Divino gane por nocaut y nos regale otra victoria contra Brandon Figueroa, que repito, se ha convertido en el terror de los mexicanos. Les queremos también agradecer mucho su participación en las encuestas de la pestaña comunidad. Este video ustedes lo pidieron, querían que habláramos del Divino Espinosa y así lo hicimos. Estamos aquí para crear contenido para ustedes y lo hacemos con mucho gusto. Realmente nos da mucha alegría a mí y a mi hermano que les guste nuestros videos. Lo hacemos, repito, con mucho cariño. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te pareció útil e interesante la información, comparte por favor este video con un amigo o con una amiga a quien también le guste el box. Comparte este video en tus grupos de Facebook, compártelo en tus grupos de WhatsApp, en todas tus redes sociales, porque eso nos ayuda mucho a llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por ayudarme a que yo pueda estar aquí en el mejor trabajo del mundo. Es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente video con ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.